Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio de Marginalia, de Visitantes de la Historia. Y este envío va a tratar sobre un tema muy interesante, podríamos decir prácticamente inabarcable, complejo, que, como bien dice el título del video, es la Edad Media. Como es verdaderamente extenso y, digamos, podríamos hablar horas y horas porque es un periodo de 1000 años. La idea de este Marginalia es centrarnos en los hechos que los historiadores consideran que dan inicio a este periodo y a su vez las situaciones que le dan el fin. Inicialmente podemos decir que la Edad Media comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y que culmina en el siglo XV. Sobre la fecha de caducidad, podemos decir, del Imperio Romano, del medioevo, hay algunas diferencias. Algunos autores señalan que el año de cierre, digamos, es 1492 por el descubrimiento de América, fecha que coincide con la reconquista de los reyes católicos de la península ibérica, ¿no? La recuperan de las manos musulmanas ya definitivamente. Pero otros hablan del año 1453, a nosotros nos gusta un poco más esta época, porque en primera instancia, y lo más importante, es la caída del Imperio Bizantino, es decir, el Imperio Romano de Oriente, lo cual le daría un cierre eh, casi que poético, porque la Edad Media se inicia con la caída de uno de los imperios y finaliza con la caída del siguiente, ¿no? Con la caída del otro, del de Oriente. 1453 también coincide con la fecha de la creación de la imprenta, la publicación de la Biblia de Gutenberg y el final de la Guerra de los 100 Años entre franceses e ingleses, eh, por cuestiones de territorio, feudales, que no vienen al caso, pero que también es una guerra que simbólicamente es importante. Bien, teniendo esto como margen, podemos hablar de que la Edad Media es un periodo que duró o 1016 años o 977. De cualquier manera, son 10 siglos. Y para nosotros es importante distanciarnos de algunos historiadores que quizás son más ortodoxos y decimos, para nosotros nos quedamos o decidimos elegir la postura que dice que culminó con la caída del Imperio Romano de Oriente, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. En primera instancia, de la caída del Imperio Romano de Occidente, y finalizaremos con el hecho que da cierre a este periodo tan rico de la historia europea. Ahora bien, para hablar de la caída del Imperio Romano de Occidente, deberíamos empezar explicando por qué el Imperio Romano se separó, se dividió. Y esto nos lleva al año 394, fecha del fallecimiento del emperador Teodosio I. Ya para la época de Teodosio era muy difícil sostener el Imperio Romano, había muchos intereses políticos que buscaban escisiones, gestaban conflictos, eh, pero bueno, Teodosio I, un emperador habilidoso en las negociaciones, sostuvo hasta su último respiro el Imperio Romano como un todo. Ahora, ese año, a su muerte, quiero decir, el Imperio Romano se divide en dos, porque dos de sus hijos, Honorio y Arcadio, serán coronados emperador romano de Occidente el primero y de Oriente el segundo. Esta división que había entre los hermanos y entre los territorios tenía que ver también con el tipo de relación que tenían entre ellos, de manera que los imperios no se llevaban bien entre sí,
porque prácticamente no cruzaban palabra. Entre el 394, entre el 476 y el 394, bien decía, hay 82 años donde se suceden 16 emperadores. Es decir, la situación de inestabilidad que había entre los hermanos, que se profundizó entre los imperios, porque, como era lógico, si dos emperadores no se llevan bien, tiene sentido que sus imperios tampoco. Esta inestabilidad, bien decía, en Occidente, generó una abrumadora cantidad de emperadores en ese periodo de 82 años. Fueron 16. Y como puede anticiparse, las legitimidades de estos emperadores eran variadas. Tenemos el caso de Constantino III en el año 407, que luego de la conquista de Hispania se lo nombra, se lo proclama emperador por sus propias tropas, ¿no? Sin ningún tipo de apoyo de consideración del Senado. Como si, algunos años después, Prisco Átalo tenía el apoyo del Senado, pero fue paradójicamente proclamado emperador por Alarico I, que era el rey de los visigodos, para los primeros años del siglo V. Obviamente, mientras se daba esta situación de sucesiones ininterrumpidas de emperadores con legitimidades, ya decíamos, muy variadas, todo el Imperio Romano de Occidente es víctima de ataques bárbaros en muchas de sus zonas, ¿no? Los visigodos, como decíamos en el caso de Alarico, eran uno de ellos. Entonces la inestabilidad territorial era abrumadora y no había emperador que pudiera sostener la homogeneidad de los territorios bajo el ala del imperio. El fin llegaría con Rómulo Augustulo, coronado emperador el 31 de octubre de 475 y culmina en septiembre de 476. Las versiones que circulaban en aquella época y que han llegado hasta nosotros es que en realidad era un emperador títere puesto por su padre, Orestes, y que tenía el apoyo de los seguidores y afectos a Orestes en el Senado. Pero de cualquier manera, Rómulo no era bienvenido como emperador y no era respetado como emperador. Ese año, en 476, Odoacro invade Italia, asesina a Orestes. Algunos días después de esa invasión, Rávena cae, donde se alojaba Rómulo, y es no solo forzado a abdicar, sino que es puesto preso. Algo en Odoacro, de lo que no tenemos constancia, quizás el honor de la victoria, lo llevó a nunca ejecutar a Rómulo. Quizá también un poco de respeto a su investidura anterior. Rómulo Augustulo muere con sus familiares a inicios del siglo VI, rodeado de su familia y ya anciano, lo cual en algún punto señala el respeto que quizá le tenía Odoacro. Odoacro pidió y buscó el reconocimiento del Imperio Oriental, no lo obtuvo bajo ningún punto de vista, y se proclamó con el título de rey de Italia. Al proclamarse de esta manera, deja de haber un emperador en Roma, en Italia, y da por concluida de manera formal la constitución del imperio. Cada una de las zonas empezó a escindir, a tener sus propios reyes, y poco a poco la idea del imperio romano dejó de existir. ¿Qué podemos decir sobre el final de la Edad Media? Bueno, como anticipábamos un poco en la introducción de este video, podemos tomar la fecha de 1492 o la de 1453. Nosotros preferimos la de 1453 y por eso vamos a hablar de la caída de Constantinopla.
El cisma que había habido entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa había mantenido a Constantinopla distante de las naciones occidentales, y podemos decir incluso que durante los asedios de los turcos musulmanes no había conseguido nada más que la indiferencia completa de Roma y de sus aliados. Entonces, se sentía muy, muy sola y hubo un intento de aproximación por aquella época, estamos hablando de principios del siglo XV, estaba el emperador Juan VIII, que promovió lo que se llamó el Concilio de Ferrara, donde se resolvieron algunas diferencias entre estas dos confesiones, pero nunca llegaron a considerarse aliados propiamente dicho. De hecho, cuanto más juntos o más cercanos estaba, más tumultos y problemas había entre la población bizantina, porque rechazaban profundamente a la Iglesia romana. Eh, pero bueno, también había quienes apoyaban la maniobra política de Juan VIII. La realidad es que esto duró realmente muy poco. En el año 1448 Juan VIII muere y deja como emperador, o queda como emperador, Constantino XI, que asume el trono un año después. Durante ese año, entre 1448 y 1449, queda como regente del imperio en Constantinopla Helena de Grases, que es la madre de ambos. Constantino era una figura popular, había luchado en el Peloponeso, tenía eh, un apoyo militar importante, eh, continuaba un poco la línea de conciliación que tenía su hermano entre la Iglesia Oriental y la Occidental. eh, pero bueno, esta situación seguía generando disconformidades y eh, desconfianza que no solo estaba en el clero bizantino, sino también que generaba desconfianza por parte del sultán eh, Murad II, con el que había una especie de alianza y que había cesado las invasiones por aquellos lugares. Estamos hablando de la parte oriental de Europa, entonces había una especie de tregua donde no había, no había conflictos, ¿no? Que podemos dedicarle algunos programas a todos los conflictos que hubo entre los musulmanes y la cristiandad por aquellos entonces, ¿no? Infinidad. En el año 1451 muere Murad II y lo sucede su hijo, Mehmed II. Y Mehmed prometió, como su padre, no entrar en territorio bizantino. Sus maniobras de expansión y bélicas de alguna manera continuaron, pero respetando la palabra de su difunto padre Murad II de no invadir el territorio bizantino. Obviamente esta cordialidad aumentó la confianza de Constantino, no solo en su poderío, sino también en la sumisión del pueblo musulmán encabezado por Mehmed. Ese mismo año o el año siguiente, esta confianza y esta presunción de la sumisión del pueblo musulmán lo empujó Constantino a pedir un impuesto, una manutención por el príncipe otomano que estaba preso en Constantinopla, que era un poco una moneda de negociación que tenían los bizantinos y que mantenía, digamos, un poco a fuerza del poderío militar, la estabilidad con el pueblo musulmán. Para cuando sucede esto, que Constantino quiere exigir
este impuesto, Mehmed dijo, esto es un ultraje, hasta acá llegó la armonía entre el pueblo bizantino y el pueblo musulmán. El sitio a Constantinopla comenzó oficialmente el 7 de abril de 1453. Hubo un cañón que se disparó en dirección al valle del río Lico, eh, junto a lo que se llamaba la Puerta de San Romano, que era una de las vías de entrada a Constantinopla. La muralla hasta entonces nunca había sido abatida, siempre había sostenido cualquier tipo de invasión de cualquier pueblo, pero esta vez no pudo y sucumbió ante el poderío eh, de la artillería musulmana. Obviamente que hubo resistencia y la resistencia en Constantinopla se sostuvo eh, con mucha fuerza, pero empezó a cundir un desánimo muy profundo y se empezaron a dar una serie de malos presagios. Eh, Algún día vamos a dedicar algún tiempo a todos estos presagios, entre ellos un eclipse lunar, que por aquel entonces tendría connotaciones casi que apocalípticas. Eh, el asalto final se va a dar el 29 de mayo eh, y con él caería el Imperio Romano de Oriente para siempre. Se dice que el Imperio Otomano tenía alrededor de 80.000 soldados y una vez franqueadas las murallas no hubo forma de detener. Junio de 1453 comenzó entonces, sin Imperio Romano de Oriente y con una Constantinopla ya en manos de los turcos otomanos, que no la volverían a soltar. Bien, con esto hemos cubierto escuetamente los hechos que dan inicio y fin a la Edad Media. Eh, espero que les haya gustado. Si es así, si les interesa este periodo histórico y quieren eh, que hagamos más videos, que tratemos algún tema en particular, la Edad Media tiene infinidad de cosas, desde la construcción de catedrales, guerras a troche y moche, las cruzadas, en el ámbito de la literatura, la creación de la poesía caballeresca, el mito del Grial, en fin, podemos hablar infinitamente. Esperamos que ustedes nos guíen, si les interesa algún tema en particular. Si les gusta el video, denle like, suscríbanse, denle clic a la campanita para ir recibiendo información de cuándo se van publicando nuestros videos. Y si no les gustó, también utilicen la caja de comentarios para darnos feedback, así podemos ir mejorando los envíos eh, programa a programa. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco y les mando un abrazo. Chao.